Bueno, venimos hablando en este tiempo sobre esta palabra que vamos a trabajar, o esta expresión que vamos a trabajar todo este año, que es un año de proclamación y de manifestación de lo eterno, ¿no? La semana pasada hablamos y comenzamos a desarrollar este trimestre que tiene que ver, o que también se le ha denominado como con una expresión, y tiene que ver con esta frase mirando desde lo eterno, o tiene que ver con el enfoque. Habíamos hablado más precisamente, ¿no? Y hablamos de que de repente cómo nos miramos a cada uno de nosotros. Si nos miramos todas nuestras falencias, todos nuestros defectos, todo lo que nos gustaría cambiar, o si de repente miramos y nos enfocamos en ese Cristo. Hablamos de que todos sabíamos y trabajamos muchísimo sobre que estamos posicionados en Cristo. Y hablamos de la diferencia o de la fe que el sistema nos ofrece, que no es fe, sino que es de alguna manera tener o entrar en una especulación, y hacíamos la diferencia entre la especulación y la fe, ¿no? La especulación necesita ver, y hablamos que la fe no precisamente necesita ver, sino que la fe se trata de confianza y se trata de obediencia, ¿no? En la especulación necesitamos ver de alguna manera desarrollos históricos, contemplar, fijarnos, prestar atención, meditar en los acontecimientos presentes, y de esta manera podemos dictaminar, ¿no? Podemos de alguna manera profetizar, ¿no? Un futuro cercano o medio, quizás a largo plazo, pero para esto necesitamos ver lo que este sistema nos hace ver. Cuando hablamos de fe, hablamos de que no es necesario ver, sino que todo lo que necesita la fe es tener certeza de lo que Dios nos ha hablado, y tener esa convicción que nos hace obedecer sin pedir ninguna explicación. Y dábamos ejemplos, ¿no? Y en hebreo hablaba, ¿no? Y hablamos de los héroes de la fe, y en Hebreos capítulo 12 nos dice sobre la importancia de poder tener nuestros ojos puestos fijos en Cristo, ¿no? Y que cuando nosotros miramos a Cristo, nuestra fe, esa fe que no necesita ver, sino que necesita tener confianza en la palabra de Dios, y esa fe que necesita ser ejercitada o accionada en obras de obediencia, se va perfeccionando todos los días, ¿no? Entonces, esto hablamos. Entonces, cuando nos vemos a nosotros, no tenemos que ver todo lo que hacemos mal. Obviamente el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, entendemos que estamos en un proceso, y lo venimos hablando hace mucho tiempo. Entendemos que hay cosas de las cuales tenemos que dejar, cambiar, pero no por una cuestión de fe, sino que tiene que ver con una cuestión de la obra del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros. Nuestra fe tiene que ser para confiar en su palabra y para obedecerle. La obra de nuestra transformación la hace el Espíritu Santo, es su ministerio, y lo hemos hablado. Ahora, en este sábado, me gustaría hablar y hacer referencia a una segunda expresión que se dio para trabajar, y que tiene que ver con mirar a Cristo en el otro. La anterior era mirar a Cristo en nosotros, salir de esa especulación propia que tenemos, que todo lo tendemos a comparar, ¿no? Y cuando queremos ser mejores, nos comparamos con otro que es peor, o otro que es mejor, y nos gustaría llegar a ese nivel, ¿no? Y que en algunos momentos le llamamos como las muletas emocionales, ¿no? Que nos comparamos y vamos viendo. Pero cuando entendemos que se trata de lo que Cristo es en nosotros, si caemos en esa especulación, vamos a ir directamente a compararnos, y si nos comparamos, entramos ya en el juego de este mundo, que es en la temporalidad. Porque nos vamos a comparar en un tiempo presente, cuando el Señor nos ha dado todo, nos ha hecho perfectos, nos ha hecho ilimitados en su eternidad. Ahora, es cómo estamos mirando, o qué miramos cuando vemos al otro, ¿no? ¿Qué es lo que veo cuando veo al otro? ¿Qué es lo que veo cuando veo
en mi caso a mi esposa hermosa, qué es lo que veo cuando veo a mis hijos, qué es lo que veo cuando veo a mis padres, ¿no? Y me gustaría que se hagan esa pregunta, ¿qué es lo que veo en el otro? Y cuando hablamos de otro, lo primero que se me vino a la cabeza a mí es la palabra prójimo. Y ustedes me podrán tildar de religioso, cuánto usar la palabra prójimo, qué sé yo, pero bueno, nací en un hogar cristiano y en las escrituras leíamos Reina Valera y figura esa palabra prójimo, ¿no? Y tiene algunas sinónimos que es semejante, ¿no? Busco un poco en las escrituras y tiene que ver con hermano, semejante, alguien cercano, un vecino, ¿no? Pero personas con las que nos relacionamos todos los días, personas con las que nos cruzamos frecuentemente. Ese es nuestro prójimo. Ahora, cuando hablamos de prójimo, seguramente si yo les digo la palabra prójimo, van a ir a una parábola muy famosa, que es la parábola de ¿quién? Clink, clink, clink. Bueno, la parábola del buen samaritano. A mí me llevó a esa, perdón. Y la parábola del buen samaritano está en Mateo capítulo 10. Comienza la historia en realidad porque hay una pregunta que le hacen a Jesús. Comienza en el versículo 25. Y esta parábola nos muestra dos cosas, o por lo menos dos cosas, ¿no? O me mostró a mí dos cosas, no lo voy a decir nos muestra. Me mostró a mí dos cosas. Primero, cuál es la realidad de Cristo, ¿no? Y segundo, qué es lo que gestiona o qué es lo que está gestionando Cristo en favor de sus escogidos, ¿no? ¿Lo tienen ahí, Mateo capítulo 10, versículo 25? Había ahí un hombre de la ley, una persona que conocía la ley, una persona que servía con la ley, y le pregunta al maestro: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Seguramente en un montón de ocasiones nos hacemos esta pregunta, ¿no? Nos hicimos en algún momento esta pregunta: ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Quizás dijimos: ¿qué es lo que tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Llevamos todas estas preguntas generalmente a un plano personal, a un plano individual, a un plano muchas veces egoístas, a un plano también de gran inmadurez, a un plano bastante temporal que nos limita de disfrutar la verdadera herencia eterna que Dios tiene para nosotros. En Gálatas 4 nos habla un poquito ahí sobre, se los leo. Gálatas 4 dice: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de que es dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha que fija su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo, ¿no? Una persona que no tiene la capacidad de poder ver más allá de él, la persona que no tiene la capacidad de madurar o de poder ponerse en el lugar del prójimo, y después vamos a hablar de qué es ponerse en el lugar del prójimo, pero que no puede ver a su prójimo o no puede, como en esta parábola vamos a ver, es amar a su prójimo, de alguna manera se vuelve o se torna una persona esclavizada, ¿no? O retenida, ¿no? Por los principios de este mundo. Y a veces decimos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo vencer esto? ¿Por qué no? Porque todo está centrado en cada uno de nosotros, o en mí, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y porque dejá de mirar de vos y empezá a mirar en otro. Porque si no logramos sacar la mirada de nuestro yo, de nuestro ego, de todo lo que nos pasa a nosotros, seguramente va a haber un grado de inmadurez, y ese grado de inmadurez hace que no podamos disfrutar de la plena
herencia eterna de Dios, sino que todavía dependemos o estamos esclavizados, ¿no? Administran nuestros recursos los principados de este mundo. La mayoría de las personas se hacen esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero se focalizan en dos cosas. Y estas dos cosas, obviamente, son dos cosas temporales. En lo primero que generalmente se focaliza una persona que quiere heredar la vida eterna, o que se hace esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Lo primero que se enfoca es en algo que tiene que ver con hacer ellos mismos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Como que para vivir la vida eterna tenemos que hacer algo. Sin embargo, hemos estudiado y creo que ya tenemos todo esto claro, es que no tenemos que hacer nada, sino que Cristo ya lo hizo todo, ¿no? Ahí en la cruz del Calvario, consumado es, Él lo hizo todo. Para hacer y gozar de la vida eterna, no tenemos que hacer nada, Cristo ya lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es lo que hablamos en la reunión pasada, que tener fe, ¿no? Y tener fe es sacar la mirada de lo temporal, madurar, no permitir que los principados de este mundo sean los que administran nuestra vida, sino salir de esa posición temporal y poder entrar a la posición o a esta eternidad de Cristo, que tiene que ver con estar posicionado en Él y con mirar a ¿quién? A Él. O sea que todo se centra en Cristo, quien hizo todo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y el segundo foco que damos o que buscamos en esta temporalidad, o que vemos cuando nos hacemos esa pregunta, es qué cambios deben ocurrir en nosotros mismos. O sea que lo primero en lo que nos enfocamos es en qué tenemos que hacer, y lo segundo que nos preguntamos es qué tengo que cambiar. ¿No se preguntan eso a veces? No, pero ¿qué tenemos que cambiar? Y cuando las cosas no nos salen, vienen, ¿no?, problemas, dificultades, nos reflexionamos mucho en los momentos de crisis, ¿no? Y nos replanteamos y decimos: Señor, pero ¿qué tengo que cambiar? Y la verdad que hemos entendido también de que no tenemos que cambiar nada. El apóstol Pablo es bien claro cuando nos dice que tenemos que morir, ¿no? Y lo que tenemos que experimentar en nuestra vida tiene que ser una transformación. Romanos 12 nos habla, ¿no?, de que tenemos que morir aún a nuestros propios pensamientos. Nuestra mente tiene que morir y tenemos que ser renovados. Esta mente tiene que ser renovada, y cuando hablamos de renovada, hablamos de volver al diseño original, que debemos de tener la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces nunca se trata de lo que tengo que hacer, porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y el segundo foco que hacemos, y está relacionado bien con lo temporal, es ¿qué tengo que cambiar? No tenemos que cambiar nada. Tenemos que morir a todo lo que somos y permitirle al Espíritu Santo que realice su obra de transformación en nosotros. Versículo 26 del capítulo 10 de Lucas. Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Esto es un genio, ¿te sabes la ley? Del principio al fin. Andá y haz eso mismo. La respuesta de este hombre fue correcta. Él se sabía la ley. Él tenía el conocimiento, como hablábamos. El tema que se le complicó al llevarlo a la práctica. Entonces dice que él, justificándose, versículo 29, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Lo primero que nosotros tendemos a hacer cuando no podemos con algo o nos supera algo es justificarnos. Y es el primer error o pecado que podemos llevar adelante. Este hombre podría haber dicho: Señor, ¿no?, si se ve ante esta situación, si hubiese sido sincero y de verdad hubiese querido o estas preguntas que le hacía el Señor hubiese sido de un corazón sincero, no se hubiese querido justificar con otra pregunta diciendo: ¿quién es mi prójimo?
sino que le hubiese dicho, mirá Señor, yo lo intento todos los días de mi vida, el poder amar a Dios, intento todos los días de mi vida el poder amar a mi prójimo, pero la verdad es que no puedo, no llego. Recordemos que acá esta persona no contaba con la asistencia del Espíritu Santo. Estamos en un tiempo en donde estaban de la ley, sí estaba Jesús ahí, pero no estaba el Consolador. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador y Él les va a enseñar y les va a mostrar todo lo que yo hasta ahora incluso no les pude mencionar. Ahora, este hombre no fue sincero, no fue de alguna manera con un corazón puro a Jesús, sino que él constantemente, sintiéndose quizás confrontado, quiso justificarse, ¿no? Entonces él hace esta pregunta y le dice, ¿quién es mi prójimo? Y podríamos decir, ¿no? Decir, bueno, estamos en la ley, la verdad que el prójimo era levítico, habla de la ley, qué sé yo, pero vayamos a ver qué dicen los apóstoles con respecto a este versículo, preciso este versículo, ¿no? Gálatas 5, del versículo 13 al 14, dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valga de esta libertad para dar rienda suelta a sus placeres. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo se resume en toda la ley, ¿no? Y a veces queremos cumplir un montón de cosas. Si nosotros queremos cumplir la ley eterna de Dios, es amar a nuestro prójimo, no es hacer nada más, ¿no? Y ahí podemos definir quiénes son los que se mueven en la ley eterna y quiénes son los que se mueven en una ley religiosa, quiénes son los que se mueven en la eternidad y quiénes son los que se mueven en la temporalidad. El que se mueve en la eternidad tiene la capacidad de amar a su prójimo. El que tiene conflicto de amar a su prójimo está viviendo en un estado de temporalidad, donde quizás tiene intenciones, pone todo el esfuerzo, la buena voluntad y demás, pero se encuentra imposibilitado porque vive constantemente viviendo en su realidad o en la realidad que nos ofrece este mundo. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Amar al prójimo es entrar en la eternidad de Cristo ya cumplido todo. Cuando nosotros amamos al prójimo, entramos en esa eternidad de Cristo donde todo ya fue cumplido, donde la ley completa todo lo que nos pidieron desde el principio y todo lo que nos podemos imaginar ya está cumplido en esa acción de poder amar al prójimo. El poder amar al prójimo nos sumerge en la eternidad misma de Dios. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 2. Este es súper largo, pero un poco para ponernos en contexto es cuando entra un hermano, hace la comparación, ¿no? Que entra una persona a la congregación o a la casa donde compartían la palabra y de repente si entraba y tenía anillos y estaba bien vestido y qué sé yo, le daban el mejor lugar, el mejor asiento, el más cómodo, pero si era un pobre, medio indigente o un trabajador común, le decían, no, vos venís, sentate atrás. Entonces Santiago habla de no ser de alguna manera o de no ejercer favoritismo entre unos y otros, ¿no? Y termina este versículo, Santiago capítulo 2, en el versículo 8 dice: hacen muy bien si de verdad cumplen la ley suprema, la escrita, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea que la ley suprema de Dios se resume en esto, en amar a tu prójimo. Ahora, no sé por qué nosotros intentamos tantas veces hacer un montón de cosas y donde menos centramos nuestra atención y nuestro enfoque es amar al prójimo.
Y usted me dice, no, yo me fijo, sí, cuando tienen la pelea con su esposa, su esposo, cuando de repente están enojados con sus hijos o con sus padres, o cuando de repente están, ¿no?, mal ahí con algún pastor, yo no sé que conmigo no tiene ningún problema, pero con algún líder o con algún discípulo, una persona a cargo, ¿no? ¿Lo vemos a Cristo en esa persona? ¿Vemos la eternidad de Cristo en esa persona? Porque si no logramos verlo en la otra persona, déjenme decirle, estamos todavía accionando y moviéndonos en la temporalidad. Y cuando nos movemos en la temporalidad volvemos a lo que decía Gálatas, somos unos inmaduros. Y cuando somos inmaduros hablamos de administrar las cosas de Dios y demás, pero de verdad seguimos siendo prisioneros de los principados de este mundo. Porque Dios le da a administrar a los maduros. Y si nosotros todavía no podemos lidiar con nuestras relaciones interpersonales, con las personas que decimos amar y que decimos que portan a Cristo y que decimos que son hombres y mujeres de Dios, si no logramos ver a ellos como nuestros prójimos, si no logramos valorarlos y tratarlos como tal, como Cristo en ellos, déjenme decirle que nos seguimos moviendo y seguimos actuando en la temporalidad, y lo que sigue gobernando en nosotros son los principados de este mundo, ¿no? Deprimidos, que no queremos saber nada, nos sentimos cansados, unos fracasados, ¿no? Y todas esas cuestiones que el sistema nos hace y pesan muchas veces sobre nuestra vida. ¿Cuándo sucede eso? Cuando caemos en esta temporalidad. El amar al prójimo, o cuando amamos a nuestro prójimo, no puede estar contaminado con nuestro favoritismo. Es entrar a la realidad de Cristo, ¿no? Y hay un tema que canta Marco Runet: Dios no tiene favoritos, sino los que tiene es íntimos. Ahora, ¿cómo descubrimos nosotros cuáles son los íntimos? Los íntimos, cuando entramos a la realidad de Cristo. Ahora, si nosotros nos miramos y catalogamos o de alguna manera rotulamos a las personas por lo que pueden aparentar, nos vamos a equivocar siempre, porque nos vamos a estar rigiendo solamente de lo temporal. Avanzamos. Versículo 30 dice: Jesús respondió, ¿no? Y ahí entramos en esta parábola en donde le da la explicación, ¿no?, de quién es el prójimo. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se la dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos, y esta es la pregunta clave, cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él. En otra versión dice que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dice que contestó bien: anda entonces y haz tú lo mismo, ¿no? Ahora, en este párrafo bíblico, según un profesor, habla de que hay, o Jesús muestra a través de esta parábola, como 3 filosofías de vida, ¿no? Y a veces nosotros creemos que esas filosofías de vida están fuera, los que no entienden nada de Dios, ¿no? De que nunca se les cruzó por la cabeza a Cristo. Pero en la realidad que estas 3 filosofías de vida están dentro de la iglesia.
Están en personas que dicen amar a Cristo, que dicen amar a Dios, pero que de alguna manera no han desarrollado la relación correcta con su prójimo. La primera filosofía de vida es la filosofía del ladrón. ¿Cuál es la filosofía del ladrón? Lo que tú tienes es mío. Entonces no le importa nada del prójimo. Le importa lo que el prójimo tiene. Entonces su relación va a estar basada en lo que le puedo sacar al otro. Ay, pero ¿cómo va a suceder eso dentro de la iglesia, de la familia, de la fe? Bueno, si ustedes no tienen que mirar mucho alrededor, ¿no? Y se van a dar cuenta que eso sucede dentro de la iglesia. Esa es una de las filosofías de vida que hemos sido de alguna manera enquistados o que el mundo ha introducido en la iglesia y que hace tanto daño, ¿no? Esta filosofía, la filosofía del ladrón. Lo que tenés vos me pertenece o es mío, lo quiero. Y no me importa lo que te pueda llegar a pasar, yo te lo voy a sacar. Así corra peligro tu vida. Y la verdad que no tan solo eso pasa en la familia de la fe. Si nosotros miramos nuestra propia familia, a veces encontramos esta misma filosofía de vida, en donde hay hombres que no le importa, ¿no?, el prójimo, su esposa o sus hijos, sino que lo único que le importa es alcanzar sus objetivos personales, ¿no?, alcanzar sus metas, alcanzar sus logros. Nos encontramos con mujeres también que no le importa la vida de su esposo o de sus hijos y que demuestran la misma filosofía, ¿no?, esta de alcanzar todo o robar todo, aferrarse de todo lo que a él le sirve o a ella le sirve para alcanzar sus propósitos, ¿no? Y así en cada área. El tema es que si nosotros hablamos de lo que sucede afuera de la familia y decimos, bueno, sí, esto sí sucede, pero bueno, no entienden nada. El problema es cuando vemos esta filosofía de vida dentro de nuestra familia de sangre y cuando vemos esto dentro de la familia de la fe. Jesús no le estaba hablando a gente inconversa, por catalogarlos de alguna manera. Jesús le estaba hablando a la iglesia misma, a aquellos que habían sido escogidos, al pueblo selecto, ¿no? Ahí estaba lleno primero de los seguidores de Jesús. Leemos antes, estaban viniendo los 70 esos que había enviado a evangelizar, ¿no? Y estaban en esa situación, ¿no? Ahora, la segunda filosofía de vida que podemos encontrar dentro de la iglesia es la filosofía del sacerdote y del levita. Y la filosofía del sacerdote y el levita es lo que yo tengo es mío. Entonces quizás no va y no busca lastimar a nadie, no busca sacar o robar de lo que no le dio, pero tampoco está dispuesto a dar nada o a hacer nada por el prójimo. Es lo que Dios me dio a mí y vos, si no te dio, manejate. Es tu problema, es tu relación con Dios. No sé, hermano, ponete a orar, ponete a hacer esto, manejate. Esto es personal, la relación de Dios con vos es personal, ¿no? Y es cierto, la salvación es personal, no vamos a ir en contra de eso. Pero no todo lo que el Señor nos dio es mío, no todo lo que tengo es mío. Hemos entendido que todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado ¿para qué? Para administrarlo. Todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia. Y así como recibimos por gracia debemos darlo. Pero entendemos que esta filosofía, o por lo menos yo no tengo que mirar muy lejos, ¿no?, para darme cuenta que esta filosofía de vida aún sigue estando en la iglesia. Y recuerden que cuando estamos hablando de estas filosofías de vida, estamos hablando de filosofías temporales. Pero me da angustia porque cuando hablamos de lo temporal entendemos de la inmadurez en la que nos encontramos como iglesia, por ende, no podemos pretender que Dios nos dé cosas para administrar porque somos inmaduros, somos peligrosos para poder administrar lo que Dios tiene para darnos. Entonces,
Esta es una de las filosofías también de vida. Y la tercera filosofía es la filosofía del buen samaritano. Y la filosofía del buen samaritano es: lo que tengo te pertenece. Y esta es la filosofía que vino a mostrar Jesús, de alguna manera, ¿no? El hombre herido, o esta persona que había sido asaltada, de alguna manera representa al hombre, ¿no? El hombre que salió de Jerusalén, ¿no? Tipo del huerto del Edén, y que de repente iba a Jericó, y en medio de eso fue atrapado o fue golpeado y robado por el sistema o los principados de este mundo, ¿no? Por personas que no les interesan nada, sino que velan por sus propios intereses. Pero este buen samaritano representa la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo entendemos que hoy se manifiesta, y en este lema que venimos hablando de proclamar y manifestar lo eterno, se trata de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos dando como iglesia? ¿En qué posición de madurez nos encontramos como iglesia? ¿Cómo estoy mirando al que tiene necesidad? Porque en definitiva nuestro prójimo es aquel al que nos cruzamos, aquel cercano y que detectamos que tiene una necesidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos reaccionando con aquel que vemos que tiene una necesidad? ¿Estamos siendo como los ladrones? ¿Estamos siendo, o tenemos la filosofía del sacerdote y el levita, ¿no? Donde no le hacemos nada, pero tampoco aportamos nada? ¿O estamos dentro de la filosofía de Cristo, que es decir, lo que tengo, eso te doy? Lo vemos, ¿no? Pedro, ¿no? El discípulo caminando al templo para orar, y se encontraron con esta persona que tenía una necesidad específica y no le dieron lo que no tenía. Dijeron: lo que tengo, te doy. No se guardaron con eso, hicieron algo místico y armaron un show en medio de todo eso, sino que se brindaron en algo común, en algo cotidiano. ¿Cómo nos comportamos nosotros cotidianamente? ¿Nos comportamos como esos ladrones egoístas? Todo lo tuyo es mío, me pertenece. ¿Nos comportamos como esas personas religiosas? ¿No? Lo que tengo es mío, me pertenece, Dios me dio a mí, algo me habrá visto, no son gracias que Dios me dio a mí, cada uno tiene su gracia, manéjese cada uno. O nos comportamos como el buen samaritano, que nos brindamos por completo la necesidad de otro. Y en esto tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque Jesús le está hablando al pueblo judío, le está hablando a aquellos que eran seguidores. Tampoco es brindar a cualquiera, sino que el Espíritu Santo también nos da discernimiento de sembrar en buena tierra, ¿no? Pero si el Señor nos hace ver necesidad, tenemos que acudir, porque esa es la filosofía de vida del buen samaritano. Esa es la filosofía de Cristo. Esa es la filosofía que nos hace introducirnos a la eternidad. Esa es la filosofía que nos permite corrernos de la temporalidad, porque cada uno de los que tenían ahí de esta filosofía de vida, cada uno tenía necesidades y urgencias por hacer. El ladrón, no sé, tenía que sustentarse, tenía que de repente, no sé, vivir, y tenía la excusa perfecta para hacer lo que hizo, si no, no lo hubiese hecho. El sacerdote y el levita tendrían la excusa perfecta para hacer lo que hicieron, pero el buen samaritano también tenía excusas perfectas. Sin embargo, él dejó todo lo que estaba haciendo y se dedicó al cuidado de esta persona, ¿no? Y esto era lo que les quería compartir. Nos encontramos en una sociedad llena de necesidades. No tenemos que mirar muy lejos, podemos mirar a nuestro alrededor y ver a nuestra propia familia y ver todas las necesidades que hay en nuestra propia familia. Y a veces nosotros queremos cambiar el mundo y no trabajamos en las cosas más sencillas que es nuestra familia. Queremos evangelizar a miles y no tenemos la capacidad de evangelizar a uno. El Señor me hablaba muy fuerte sobre esto, de poder, y lo venimos hablando también con el liderazgo y demás,
de cómo llevar adelante esto, ¿no? Porque la verdad que me encuentro en esta situación de decir, ¿qué soy? ¿Ladrón? ¿Qué soy? ¿Sacerdote y levita? ¿O tengo la filosofía del buen samaritano? Y la verdad que me gustaría que la gente cuando me vea a mí diga, no, a este realmente se manifiesta o muestra que tiene una filosofía de vida como la de Cristo. Ahora eso se tiene que manifestar, eso se tiene que ver. No es tan solo hablar, no es tan solo dar un discurso, sino que tiene que ver con acciones claras, acciones que responden también a nuestra fe. Así que quiero desafiarlos en este tiempo a que podamos enfocarnos en Cristo. Y ese enfocarnos en Cristo es enfocarnos en el prójimo. Dejar de perder el tiempo de mirar todo lo que me falta, todo lo que no puedo, todo lo que puedo, o lo que tengo que hacer, mis proyectos. Y yo entiendo todo lo que el Señor quizás nos habló y demás. Pero también entiendo que todas las añadiduras van a venir cuando yo primeramente priorice sus cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás serán añadidos. A veces buscamos el reino, pero no ejercemos justicia. Enfocarnos en el prójimo es ejercer justicia. Cuando hablamos de la misericordia, y hay un proverbio, ¿no? Átate a tu cuello dos cosas: misericordia y verdad. Y de eso se basa, o ese es el fundamento de la vida cristiana. Jesús vino a hacer justicia y a traer la verdad. Y eso tiene que ser nuestros lemas, ¿no? Avanzar en justicia y avanzar en verdad. Hay una creación que dice que está esperando la manifestación de los santos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Somos unos ladrones ante esa expresión? ¿Somos unos sacerdotes y levitas prolijos, pero al fin metidos en nuestros asuntos, o verdaderamente somos el buen samaritano? Quiero que se pongan de pie, por favor. Le voy a pedir a los chicos si pueden pasar. Ahí donde estás te voy a pedir que cierres tus ojos por un instante. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque entendemos de que, Señor, vos nos querés sacar de alguna manera del lugar en que estamos, de la posición en la que nos encontramos. No digo que no estemos, Señor, respondiendo a lo que vos nos has dicho. Entiendo que hemos crecido, nos hemos desarrollado en vos. Señor, entiendo que estamos posicionados en vos, en Cristo, cada uno de nosotros. Pero, Señor, vos hoy nos estás pidiendo que nos podamos enfocar en vos también. Señor, que podamos perfeccionar nuestra fe. Esa fe que tiene que ver con el poder confiar en tu palabra y el poder obedecerte, aún a ciegas, aún cuando no podemos ver nada. Señor, que no nos dejemos influenciar por lo que este mundo nos muestra, que no nos dejemos influenciar por lo que los principados que rigen en este mundo, sino que podamos, Señor, madurar, que podamos ser esas personas que realmente puedan administrar los asuntos eternos. Señor, que podamos ser esas personas que puedan darlo todo por el otro. Señor, entendemos que como iglesia hemos sido influenciados por estas filosofías que mencionamos anteriormente. Personas, Señor, que lo único que quieren hacer es sacar lo que tiene el otro para potenciarse a sí mismos. Personas que retienen lo poco que se les dio por miedo a perderlo. Pero también entendemos, Señor, que hay todavía un remanente fiel. Que son esas personas, Señor, que están dispuestos a dar todo lo que vos les has dado.
Señor, nosotros queremos pertenecer a ese grupo de personas. Por eso te pido, Espíritu Santo, que vos traigas revelación a nuestras vidas. Señor, que podamos verte con mayor claridad. Señor, enfocamos nuestros ojos a vos, Cristo. Señor, todo desenfoque, eso que desvirtúa de alguna manera tu imagen, todo aquello que desfigure tu imagen, Señor. Ahora pedimos mediante el Espíritu Santo que se vaya de nuestras vidas. Y declaramos que toda nuestra atención, Señor, está en vos, Cristo. En vos que perfeccionás nuestra fe. En vos, Señor, que nos introducís a la eternidad. En vos que nos mostrás tu realidad. Señor, entiendo que quizás pueden haber problemas, dificultades, situaciones difíciles, Señor, en cada uno de nosotros. Pero, Señor, también entiendo que cuando sacamos los ojos de nosotros, cuando nos corremos del egoísmo y comenzamos a ver, Señor, a lo que tenemos que hacer como tus instrumentos de justicia ante nuestro prójimo. Señor, vos te ocupás de nuestras necesidades, vos te ocupás de nuestros problemas, vos te ocupás de nuestras aflicciones. Señor, deseamos conocerte más, Señor. Nada me apasiona más que tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú eres mi deseo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, yo oro en este momento. Nada me apasiona más que tú. Para que seamos reconciliados, Señor, con nuestra familia. Señor, sé que quizás hay muchos de nosotros que han sido lastimados, heridos, por aquellos que decían que nos amaban, por aquellos que quizás decían que nos cuidaban. Pero, Señor, hoy soltamos perdón, Señor, por aquellas personas que nos han dañado, por aquellas personas que nos han condicionado, por aquellas personas que nos han limitado, por aquellas personas que pasaron de largo, Señor, en esos momentos en los cuales nos encontramos tirados, derrumbados, lastimados, Señor, porque fuimos atacados. Señor, soltamos perdón por aquellos que han tenido la filosofía de cuidar solamente lo suyo. Soltamos perdón por aquellas personas que no han extendido su mano, Señor, para rescatarnos de esos momentos de vida. Señor, queremos ser libres de esa temporalidad, Señor. Que no haya ninguna falta de perdón en nuestras vidas, que no nos permitan entrar en tu eternidad, que no haya ninguna falta de perdón en nuestras vidas, que no nos permitan entrar en tu realidad, Cristo. Señor, estamos cansados de vivir con este sufrimiento. Estamos cansados, Señor, de vivir en la temporalidad. Estamos cansados de vivir
vivir en este dolor agudo, Señor, que en muchas ocasiones quizás nos lleva hasta el querer, Señor, no vivir más. Yo te invito que en esta noche puedas soltar perdón, porque así como ninguno, ni los ladrones ni los sacerdotes que estaban metidos en sus propios asuntos pudieron entrar en la eternidad de Cristo, solo este samaritano que representa la vida de Jesucristo pudo hacerse el espacio de invertir en esta persona que estaba herida. De la misma manera, aquel que está herido, aquel que está lastimado, para poder entrar y disfrutar de la realidad de Dios, es necesario que pueda soltar perdón. Que entendemos que este perdón no tiene que ver con establecer una relación con el otro, sino es sacarse una mochila, un peso de encima, para caminar de manera liviana. Y que ya no sea esa carga, esa falta de perdón la que llevamos en nuestras espaldas, sino que podamos llevar el yugo de Cristo. Que podamos caminar junto a Cristo, esa carga que es liviana y ligera, esa carga que nos permite caminar al lado del Maestro y poder experimentar su eternidad, poder experimentar su realidad, poder experimentar su vida todos los días de nuestra vida. Señor, soltamos perdón a aquellos que nos han lastimado. Soltamos perdón a aquellos que nos han privado, Señor, de poder creer en el amor. Señor, soltamos perdón por aquellos que nos han condicionado a la hora de llegar a vos, Señor. Nada puedo hacer pegado a ti. Señor, y nos sumergimos en tu amor, nos sumergimos en vos, nos sumergimos en tu eternidad, nos sumergimos, Señor, en tu persona. Empezamos a crecer en fe, empezamos a desarrollarnos en fe. Y vos, papá, nos ves y comenzás a ver confiable, Señor, para ir poniendo aquello que debemos de administrar, para ir soltando sobre nuestras vidas aquello que pensaste desde la eternidad. Señor, gracias te damos, gracias porque si estamos en este lugar es porque somos confiables, Señor, para vos. Gracias, Señor, gracias, Señor.
familia. Abba, Padre, enséñanos a ser familia. Abba, Padre, enséñanos a ser familia. Abba, Padre. visualicen a una persona que ustedes sepan que tiene necesidad. Y no quiero caer en el sistema de este mundo de ver, ya lo hablamos, ¿no? Pero entiendo de que el Señor todos los días nos muestra personas con necesidad. El problema no es ese. Gente con necesidad va a haber siempre. El tema es cómo nosotros nos comportamos ante esa necesidad. Nos comportamos como un ladrón, nos comportamos como un religioso, o nos comportamos como Cristo mismo a través de nuestras vidas. Hablamos de que es un año de proclamación y manifestación de lo eterno. Entonces vamos a tener una tarea en este tiempo. No de cambiar el mundo, sino de poder hacer algo por esa persona que el Señor nos mostró. De poder ayudarlos, acompañarlos, orar, invertir si tenemos que invertir dinero, tiempo, esfuerzo. Pero no lo hagamos de querer ofrecer lo que no podemos ofrecer, sino de poder ofrecer lo que tenemos. A veces es difícil, a veces renunciar a nuestros propios negocios. El buen samaritano estaba en medio de sus negocios. Sin embargo, él se tomó el tiempo, invirtió tiempo, y en ese tiempo también había recursos, ¿no?, por esa persona que vio con necesidad. Así que yo los desafío a que podamos tomar de esa persona que tiene necesidad. Yo entiendo que a veces capaz ni se congrega nunca, no estoy pidiendo como se pedía antes, ¿no?, esta estrategia de crecimiento y que traigan a uno a... No se trata de eso. Se trata de poder impartir a ese Cristo que tenemos cada uno de nosotros, ese buen samaritano, permitirle que se active en nosotros y hacer el trabajo que tenemos que hacer, cumplir con nuestra responsabilidad. Pero de conducir a esa persona que entendemos que tiene necesidad a los pies de Cristo. Y después el Espíritu Santo hará lo que tiene que hacer con esa persona, y ahí ya no depende de nosotros. Pero aquello que depende de nosotros es que nos pongamos en acción. Hay una persona, un evangelista, que ya dice, ya basta de biribiri, ¿no? Que dejemos del biribiri y que nos pongamos en acción. Ese es el desafío para este año. Creo que el Señor ya
tiempo de ponernos en acción. Así que les dejo ese desafío. ¿Cuántos los toman? ¿No? ¿Nada? ¿Lo tomamos? Una persona. No le pido Ratini, Comodoro, Caleta, no. Una persona. Que nosotros sepamos que tiene necesidad. Que nos preocupemos por ellos, que velemos por ellos, ¿no? Y que lo acerquemos o lo reconciliemos, cumplamos nuestro ministerio y lo reconciliemos con el Padre. Amén. Bueno, pueden saludarse con la paz del Señor.